Queridos hermanos, que la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El texto para el mensaje del día de hoy lo encontramos en el Santo Evangelio para esta mañana. Es interesante cómo nosotros, los seres humanos, nacemos con la necesidad de estar en contacto con otros seres humanos. Es tan impresionante cómo es importante para nosotros como seres humanos pertenecer a un grupo, ya sea una familia, un grupo de trabajadores, un grupo de amigos. Nosotros necesitamos esa relación. Nos ayuda a aprender, nos ayuda a crecer, nos ayuda a desenvolvernos y también nos ayuda dándonos alegría. Pertenecer a un grupo nos da alegría. Esta es la verdad. Dios nos ha creado para vivir nosotros en una relación. Dios nos ha creado para vivir en una relación con los unos con los otros, con los demás hermanos. Pero de la misma manera Dios nos ha creado para tener nosotros una relación con Él. La necesidad de estas relaciones son parte de nuestra naturaleza. En la lectura del Santo Evangelio para el día de hoy, leemos de estos 10 hombres. De estos 10 hombres que estaban enfermos de lepra, quienes por su enfermedad habían sido aislados, habían sido rechazados, habían sido removidos de la sociedad, habían sido privados de sus relaciones familiares, de sus relaciones con amigos, de sus relaciones de trabajo, de su relación con otros seres humanos en la sociedad. Y esto todo es por causa de esta grave enfermedad que ellos tenían, la cual podía infectar a otros, era muy infecciosa y desgraciadamente esta enfermedad podía llegar hasta la muerte. Entonces, esta persona era peligrosa, esta persona tenía que ser aislada, tenía que ser puesta a un lado. Porque era sabido que la lepra era tan contagiosa, leemos de las leyes de Moisés en Levítico capítulo 13, que específicamente decía que una persona que tenía lepra era una persona impura y era necesario que esta persona viviera fuera del campamento. Entonces, en los tiempos de Jesús, obviamente, si alguien estaba enfermo de lepra, debía ser apartado, debía ser sacado de la ciudad y por ley debía de vivir afuera. Entre el daño físico, el aislamiento social, la impureza religiosa, obviamente la lepra causaba demasiado sufrimiento en la persona. Y aquí venía Jesús pasando entre Galilea y Samaria. Y estos 10 hombres, quedándose a cierta distancia de Jesús, le gritaban, desesperados: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Una simple oración, ten compasión de nosotros. Una oración que hasta el día de hoy nosotros la seguimos utilizando en nuestros servicios divinos, en nuestros servicios de adoración. Seguimos rogando al Señor: Señor, ten piedad de nosotros. En este momento, al ver ellos a Jesús, se estaban dando cuenta de su gran necesidad, de conocer a Jesús, de su gran necesidad de Jesús. Al verse ellos mismos, al ver sus llagas, al ver su dolor, al ver su soledad, se dan cuenta que la gran necesidad que ellos tenían era Jesús. Pues ellos debían de ser limpios, querían ser limpios. Ellos querían ser salvados de esta condenación a muerte que esta enfermedad les había dado. Ellos necesitaban ser salvados de esta enfermedad, la lepra, la cual simplemente los había dejado sin esperanza. Y lo único que pueden hacer estos hombres es algo que proviene de esa esperanza, la cual es creada en su corazón al ellos ver a Jesús. Y esto es venir a rogarle. Lo único que ellos pueden hacer es rogarle. Y esto es un resultado de la esperanza que ellos podían tener al ver a Jesús enfrente de ellos. Y vienen y ruegan: Señor,
ten piedad de nosotros. Jesús hace un milagro, los limpia, los salva de la muerte, los salva de esa soledad, les vuelve a dar una oportunidad de tener relación con otros, relación con su familia, con sus amigos, con una sociedad, y les quita esta enfermedad que casi era una sentencia a muerte. Jesús hace este milagro de una manera muy diferente. Él les da instrucciones y les dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y leemos en el texto que mientras ellos iban caminando se dieron cuenta que ya estaban limpios. Su sanidad no dependía de lo que ellos hicieron, sino de lo que Jesús ya había hecho por ellos. Jesús ya los había sanado. Y al darse cuenta de esta realidad, leemos en este texto de Lucas que uno de ellos volvió gritando y alabando a Dios y postrándose, rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús. Y lo único que pudo hacer es darle gracias. Jesús hizo un milagro de verdad, un milagro en la vida de estos hombres. Los sanó de su enfermedad, los libró de la soledad, del aislamiento, los limpió, los hizo puros otra vez. Pero aún mejor que eso, creó fe. Jesús creó fe salvadora, la cual vemos en el que menos esperaríamos, en un samaritano, quien al darse cuenta de este gran milagro y de todos los beneficios que vienen con este milagro que había hecho Jesús, no podía hacer otra cosa más que regresar y postrarse delante de Jesús y adorar a Dios y dar gracias, pues al estar recibiendo la sanidad, Él estaba recibiendo todo, estaba recibiendo una vida nueva. Fíjense, hoy en día nosotros hemos aprendido de la lepra, se han hecho estudios y muchos doctores ya han podido llegar al punto de poder tratar la lepra. La lepra es una enfermedad que sabemos que puede ser curada o puede ser llevada con un tratamiento que más o menos entre 6 a 12 meses una persona que tenga esta enfermedad puede ser curada. De la misma manera sabemos nosotros que esta enfermedad no es muy común y la posibilidad de que alguno de nosotros adquiera esta enfermedad es muy pequeña. Y tal vez por esta razón, muchas de las veces esta historia parece irrelevante para nosotros, porque nosotros pensamos, bueno, yo nunca voy a tener lepra. Pero fíjense, la verdad es que los seres humanos tenemos una enfermedad la cual es mucho peor que la lepra. En realidad, todos hemos nacido con esta enfermedad. Y de la misma manera que la lepra, esta enfermedad nos aísla, nos destruye nuestras relaciones con los familiares, con los amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Y peor aún, esta enfermedad nos separa de Dios. Esta enfermedad es muy contagiosa, es tan contagiosa que nacemos con ella. Nos hace impuros, nos puede causar mucho dolor y nos puede causar hasta la muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte eterna. Quiero suponer que todos saben de qué enfermedad estoy hablando. Esta enfermedad se llama pecado. Solo hay un problema con esta enfermedad que se llama pecado. Al contrario que la lepra, a simple vista no podemos ver esta enfermedad. No es como la lepra, que tú podías ver las llagas en las personas. La enfermedad del pecado no se puede ver. Es más, ni siquiera se puede sentir. Es más, podemos vivir toda nuestra vida ciegos a esta enfermedad. Podemos vivir toda nuestra vida siendo pecadores y sin reconocer que lo somos. Y en realidad, por naturaleza, así es como vivimos.
Los seres humanos vivimos como si no fuéramos pecadores, como si no tuviéramos un problema con el pecado, sin darnos cuenta que lo único que está pasando es que nos estamos muriendo por causa del pecado. Que el pecado nos está alejando de nuestros amigos, de nuestros familiares, de la gente que amamos. Y al mismo tiempo ese pecado nos está alejando de Dios. Está rompiendo nuestra relación con Dios. Nos está afectando. Y por naturaleza nosotros no podemos ver esta enfermedad, no podemos ver nuestro pecado. Y es hasta que Jesús viene, hasta que escuchamos su voz, hasta que escuchamos su palabra, que nos damos cuenta que somos pecadores y que de verdad necesitamos ser salvos, necesitamos ser limpios, necesitamos ser sanados de esta enfermedad. Solo por la palabra de Dios, que nos muestra cuán terrible es esta enfermedad del pecado. Es solamente la palabra de Dios la que nos muestra que necesitamos a Jesús. Y ese es uno de los trabajos de la ley de Dios. Decimos que la ley nos sirve como un espejo, que al ponerla delante de nosotros nos muestra cuán pecadores somos, cuán malos somos y cuánto necesitamos a Cristo. Nos muestra cómo hemos hecho nuestros dioses falsos y cómo los adoramos. Nos muestra cómo hemos tomado el nombre de Dios en vano, cómo no hemos santificado el día de reposo. La ley nos muestra cómo no hemos honrado a nuestro padre y a nuestra madre. Nos muestra cómo hemos matado, cómo hemos cometido adulterio, cómo hemos robado, cómo hemos dado falso testimonio y cómo hemos codiciado. Lo que hace la ley es que nos muestra que somos pecadores. Nos muestra cómo no hemos cumplido la palabra de Dios, cómo hemos pecado contra Dios y también contra nuestro prójimo. Y al hacer esto, nos muestra, como los leprosos, nuestra necesidad de ser limpiados, de ser sanados. Nos muestra que necesitamos verdaderamente un milagro, el cual solamente Jesús puede lograr. Pues nos muestra cómo somos completamente llenos de pecado. Y nos muestra cómo solamente Jesús podría lograr el milagro de la salvación. Es solo la palabra de Dios la que nos revela nuestra situación en la que estamos y nos lleva al verdadero arrepentimiento. Nos lleva a darnos cuenta que lo único que podemos hacer es rogarle al Señor y decirle: Señor, ten piedad de mí. Pero ese no es el único trabajo que hace la palabra de Dios, porque también es la misma palabra de Dios la que nos muestra que Jesús ha hecho algo por cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios la que nos muestra lo que Jesús hace por ti. Es la palabra de Dios la que nos muestra cómo Jesús sana nuestra terrible enfermedad, sana nuestro terrible pecado. Es solo la palabra de Dios la que nos demuestra, la que nos muestra que somos limpiados por medio del sacrificio de Cristo y por la sangre que Él derramó en la cruz, para que nosotros fuéramos sanados. Porque ese milagro que hace Jesús, al contrario de como lo hizo con los 10 leprosos que los sanó, Jesús no solamente nos sana, sino que Él mismo carga con todos tus pecados. El milagro de la salvación, el milagro del perdón es que Cristo toma tus pecados y los pone sobre Él y los lleva hasta la cruz.
donde dando su vida como sacrificio, nos perdona todos los pecados. Toma tu pecado y al derramar su sangre, no solo restablece tu relación en este mundo, sino que restablece una relación tan importante, nuestra relación con Dios. Jesús, por medio de su muerte, restablece esa relación tan necesaria que nosotros tenemos como seres humanos, nuestra relación con Dios, y nos vuelve a ser sus hijos amados. Es tal el milagro. Jesús nos vuelve a ser sus hijos, nos vuelve a ser hijos de Dios. Por su sangre, esa impureza la convierte en santidad y nos hace santos. Y en lugar de muerte, nos da vida y vida eterna. Lo mejor es que al igual que los 10 leprosos, la salvación y la vida nos es dada al momento, es un hecho. Entonces, Jesús nos da la vida eterna ahorita mismo. No es a futuro, sino que es presente. El perdón y la vida ya son nuestras. El perdón y la vida ya son tuyas por causa de Cristo Jesús. Al igual que los leprosos cuando los mandó, que ellos ya eran limpios, de la misma manera, a nosotros ya también Jesús nos ha declarado perdonados. Y mientras caminamos en esta vida, hacia la vida eterna, hacia el final, cuando Él regrese, ya somos perdonados, ya somos los hijos de Dios, ya somos limpiados de este pecado, ya somos limpios, ya somos otra vez los hijos de Dios, ya somos perdonados. Y es al darnos cuenta de esta realidad que gritamos a voz en cuello y alabamos a Dios y nos postramos delante de Jesús en adoración por este milagro tan grande que Él ha hecho en nosotros, que es limpiarnos y perdonarnos y sanarnos de nuestro pecado, restableciendo esa relación con Dios y dándonos la vida de un hijo perdonado, dándonos la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, nos ponemos de pie para orar por toda la iglesia de Dios. Oremos por el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todos de acuerdo con sus necesidades. Señor fiel, por medio de tu Espíritu Santo, enséñanos a constantemente orar. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros y a confiar que por Cristo Jesús ya hemos sido lavados por la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz. Permite, Señor, que nosotros, como el leproso, elevemos nuestras voces en adoración como respuesta a tu cuidado amoroso por cada uno de nosotros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de verdad, aun cuando somos infieles, tú te mantienes siempre fiel. Recuerda a todos los que han sido bautizados en tu nombre y que se han apartado de la fe. Permite que sus corazones se arrepientan. Vuélvelos a ti, Señor, para que reciban la salvación que se encuentra solo en Cristo Jesús. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, tu sierva Ruth, de manera fiel, cuidó de su suegra Naomi en su vejez y cuando ella sufría de soledad. Bendice de esa misma manera a cada uno de nosotros, sus hijos, para que como hijos e hijas con sabiduría y compasión podamos cuidar de nuestros padres. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Poderoso Salvador, termina con toda guerra y violencia. Guía y protege a todos aquellos que nos defienden contra nuestros enemigos, a aquellos que preservan el orden y aquellos que pronuncian juicios sobre los malhechores, para que la justicia y la paz prevalezcan y para que todos podamos trabajar juntos
para el bien común. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor, tú escuchas las súplicas de cada uno de tus hijos e hijas. Recuerda, Señor, a todos aquellos que lloran y suplican por misericordia. Te pedimos, Señor, en esta mañana, especialmente por cada uno de los que mencionamos en nuestros corazones. Dale, Señor, el auxilio y la ayuda de acuerdo con tu buena y misericordiosa voluntad. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Misericordioso Dios, danos corazones agradecidos, que podamos recibir de ti, confiando en tu bondad y en tu santa voluntad. Guíanos a adorarte con corazones agradecidos y vidas de santidad y justicia, para que así podamos externamente mostrar la fe que tú has creado. Danos, Señor, fe que produzca amor, esperanza, compasión y confianza en las promesas de salvación, las cuales son nuestras en Cristo Jesús, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.